Dentro de la materia de introducción a las doctrinas básicas, estamos viendo en la clase de hoy espiritualidad y actualidad. Y estábamos hablando acerca de la manera en la cual la iglesia cristiana en sus primeros inicios pues estaba desarrollando la espiritualidad. Y la espiritualidad se desarrollaba a través de la enseñanza del Evangelio de Lucas. Es por eso que hoy vamos a mirar el Evangelio de Lucas en un contexto amplio, para de esa manera poder entender cómo se desarrollaba el marco del crecimiento espiritual dentro de los primeros cristianos. Vale decir que los primeros cristianos, para caminar o empezar a crecer, el referente es justamente el libro de Lucas. Y encontrando justamente el Evangelio de Lucas, vamos a ver en primera instancia los primeros 4 versículos. Fíjense que justamente nos habla acerca de la manera en la cual comienza Lucas a relatar este texto. Dice: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Lo primero que tenemos que decir es que Lucas reconoce que habían otros escritos sobre Jesús antes. Muchos han tratado de relatar ordenadamente estos acontecimientos. Y podemos ver que Lucas no era un testigo ocular. Lucas no era aquel que había estado en la vida de Jesús, sino que posiblemente era un cristiano de tercera o cuarta generación. Y luego dice, por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde sus orígenes, de los orígenes, fíjense que lo que hace Lucas es dar un relato ordenado de la vida de Jesús, y ha hecho la tarea, ha hecho la investigación, y dentro de esa investigación pues empieza a relatar cronológicamente desde una biografía la vida de nuestro Señor Jesús. Y luego dice, pues por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo. Y luego dice, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea que estos escritos son para aquellos quienes van más allá de una simple enseñanza. Fíjense que en el texto dice un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas. En griego es catequesis logón, que es una enseñanza que va más allá de la enseñanza básica. O sea que cuando una persona, un hijo de Dios, un cristiano, en ese contexto quería seguir avanzando, el Evangelio de Lucas era el camino para seguir creciendo en su espiritualidad. Y fíjense que está escrito a Teófilo. La palabra Teófilo es un nombre compuesto, Teo es Dios y Filos es amado. Vale decir que existen las dos posibilidades: o que era una persona que se llamaba Teófilo, o bien estaba escrito a todos aquellos que eran amados o también amigos de Dios. Pudiese ser dentro de este contexto. También, como decíamos, en la parte, hace algunas clases atrás, de que el Evangelio de Lucas es un evangelio escrito por alguien que era conocedor del idioma. El saber un poquito de griego nos hace ver que todo el versículo, desde el 1 al 4, es toda una misma narrativa, donde eso existe, es solamente una misma oración, más que narrativa, es una oración que comienza en el versículo 1 y culmina en el versículo 4. Y usted puede decir, o pueden decir, ¿para qué un escrito tan largo? Es que era la forma de poder mostrar de que quien escribía no era cualquier persona, no era un ignorante, sino que estaba escribiendo con un griego que le permitía hacer una oración muy larga, donde podía poner subtemas en un orden correlativo. Esto, aquel que lo miraba decía, no, quien está escribiendo, quien ha escrito este texto, sabe del idioma. Y de esta manera, el Evangelio de Lucas es un evangelio escrito para todos,
pero también abarcativo hacia, o digamos que alcanza a la gente intelectual, a los doctos, a los conocedores de ese contexto. Y entonces notamos que todo este título, mejor dicho, toda esta oración que comienza el verso 1 y pasa al verso 4, nos habla específicamente de la riqueza intelectual, de la riqueza de la finura, digamos así, del idioma que manejaba Lucas. Ahora, es interesante notar que, como dijimos en clases anteriores, de que el Evangelio de Lucas es un evangelio que tiene, digamos, su origen, por decirlo de alguna manera, en el Evangelio de Marcos. Habíamos dicho hace algunas clases pasadas que el Evangelio más antiguo es el Evangelio de Marcos. Por eso el Evangelio de Marcos lo estamos utilizando para entender la vida de Jesús. Y en el contexto de Marcos, Marcos nos presenta, o sea, ¿se acuerdan? En el principio, en el arjé, Marcos nos muestra que el contacto con ese principio nos va a mostrar que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo. ¿Y se acuerdan que decíamos por qué es el Evangelio más antiguo? La respuesta es sencilla. Si ponemos los tres textos, vamos viendo que hay una descripción original en los tres y no cabe lugar a duda de que uno se copió al otro. Entonces, esto se acuerdan que les había comentado que en algún momento, hace muchos años atrás, le di un poema a 3 chicos de la escuela dominical y la conclusión que ellos llegaron, tres poemas similares, uno decía Mateo, otro decía Marcos y otro decía Lucas. Y cuando los niños lo miraron, decían, bueno, aquí alguien se copió de alguien, porque los poemas eran exactamente iguales. Y de esta manera podemos ver que el Evangelio tanto de Mateo como de Lucas tiene el núcleo de lo que es Marcos. Y Marcos solamente, obviamente, tiene ese núcleo, y Mateo y Lucas pues tienen un contenido aún mayor. Es más, tanto en Mateo como en Lucas, el nacimiento de Jesús, en uno se mira como que José y María llegan a Belén, y el otro evangelio habla de que José y María ya vivían en Belén. O sea que el nacimiento, tanto en uno como en otro evangelio, tanto el de Mateo como el de Lucas, es, digamos, bastante diferente. Esto nos muestra justamente el contenido extra que tiene el evangelio de Lucas como el evangelio de Mateo. Fíjense que lo que añade tanto Lucas como Mateo, pero especialmente Lucas, son los relatos de la infancia de Jesús y luego las apariciones de Cristo resucitado. Lo que también habíamos hablado es que hay una hipótesis sobre el contenido extra en los evangelios de un texto que se ha denominado, los biblistas denominaron el texto Q. Ese texto es un texto que no lo tenemos actualmente, pero es un texto en el cual se cree que está toda la información que está tanto en Mateo como en Lucas. Como sea, es una hipótesis, pero lo cierto es que en Lucas hay mayor información sobre la vida de Jesús. Es como que Lucas sería una versión mejorada del Evangelio de Marcos y Mateo cumple medianamente esa misma función. Por eso es que el Evangelio de Lucas es un Evangelio muy significativo, pero es significativo, como decíamos, porque tiene dos partes. Tanto el Evangelio que comienza en Lucas, pero también tiene la segunda parte, y la segunda parte está justamente en el libro de Hechos, que sería la segunda parte de Lucas, Lucas 2, para poder explicarlo de alguna forma sencilla. De esa manera, pues encontramos que la formación de los primeros cristianos no se limitaba estrictamente en el contenido de la vida de Jesús, sino que continuaba en lo que Lucas lo iba relatando en la historia de los primeros cristianos. Dice Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 3, en mi primer libro, querido Teófilo, otra vez, en mi primer libro, o sea, el primer libro fue Lucas, este es el segundo libro, o sea que Lucas tiene dos partes, la primera parte del Evangelio y la segunda, el libro de Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, eso está en Hechos capítulo 1, del 1 al 3,
Me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, esto es el libro, el Evangelio, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. Por eso decimos que el Evangelio de Lucas era formativo, porque el Evangelio de Lucas no termina con la ascensión de Jesús, continúa en la vida y la misión de la iglesia. O sea que un cristiano en ese contexto tenía la primera parte, que es la vida de Jesús, y la segunda parte, que es justamente la misión de la iglesia y la vida, cómo vivieron los primeros cristianos. El Evangelio no termina con la ascensión de Jesús, continúa en la vida y misión de la iglesia. Por eso es que es tan significativo el Evangelio de Lucas en su primera parte y en su segunda parte en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esto es muy importante poder entenderlo, porque Lucas lo que está haciendo está interconectando la experiencia espiritual con la visión del apóstol Pablo en el contexto del evangelio, que es inclusivo, es un evangelio inclusivo, no solamente para los judíos. Y hay algo bien interesante en el libro de Hechos, donde vemos cómo Lucas empieza a tomar parte de los viajes misioneros desde el capítulo 16 hasta el capítulo 27. Del capítulo 16, del 10 al 17, vemos como Lucas habla de su viaje con el apóstol Pablo de Troas a Neápolis, desde el capítulo 20, del 25 al 21, 18, vemos que el apóstol Pablo está viajando desde Filipos a Cesarea Marítima con Lucas. Lucas se hace parte de este viaje, y en última instancia en el capítulo 27 del libro de Hechos, de Cesarea Marítima a Italia. Todo esto nos hace ver de que en algún punto Lucas se encontró con el apóstol Pablo. De hecho, se cree que estaba enfermo el apóstol Pablo. Esto no es una evidencia bíblica, pero es parte de la tradición cristiana. Y el apóstol Pablo estaba enfermo. En ese momento Bernabé fue a buscar un médico. Lucas era médico, pues hizo la intervención que tenía que hacer, y fue el contacto donde el apóstol Pablo le predicó el evangelio, y a partir de ahí Lucas se ve dentro del contexto de los viajes del apóstol Pablo. Por eso es que Lucas, como autor, es aquel compañero de Pablo que participó en aquellos viajes. Y en ese contexto, Lucas lo que está mostrando es un evangelio para, primeramente, los gentiles, pero en segunda instancia para la gente culta. Los judíos o los no judíos en griego se refieren como goyim, que literalmente son naciones, palabra que se traduce literalmente como gentil. Un gentil es un no judío. Y Lucas justamente participó del proyecto del apóstol Pablo de acoger en la iglesia a los gentiles sin imponerle costumbres judías. Recordarán ustedes que el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, lo que ocurre es que se lleva a Juan Marcos y a Bernabé, y el problema es que Juan Marcos era un discípulo del apóstol Pablo, y en ese contexto, cuando empiezan a predicar los gentiles, Juan Marcos se escandaliza, se vuelve a Jerusalén, arma un revuelo, de ahí sale el primer concilio, pero bajo la formación que tenía Juan Marcos, era entendible todo este revuelo, todo este problema que generó Juan Marcos, porque para él era extremadamente escandalizador que el evangelio, que el mensaje del evangelio se predique a los no gentiles. Desde la comprensión judía, el evangelio era estrictamente para los judíos, el pueblo de Dios. Pero el apóstol Pablo, justamente en su labor misionera, extiende las líneas hacia los goyim, que literalmente son naciones. Por eso Lucas participó del proyecto del apóstol Pablo de acoger en la iglesia a los gentiles sin imponerle costumbres judías como la circuncisión. Justamente el evangelio está dirigido especialmente a aquellos que quieren ir más allá del nivel
digamos, el nivel inicial y quieren justamente avanzar en el conocimiento de la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesús en cada uno de aquellos que pues recibieron a Él como Señor y Salvador y quieren crecer en el proceso de santificación. Por eso que decíamos que el Evangelio de Lucas cumple esa función. Ya dijimos anteriormente que el griego de Lucas es el mejor entre los evangelios. Y allí está la trama de este Evangelio, y vemos también que el apóstol Pablo menciona a Lucas en varios momentos de su vida, en varias situaciones. Lo menciona escribiéndole a Filemón. Dice: Epafras, mi compañero de cadenas en Cristo, te saluda también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. También escribiendo a la iglesia en Colosas, Colosenses capítulo 4, versículo del 7 al 17, hay especialmente en el versículo 14, hay una mención. Dice justamente: Lucas, el querido médico, te manda saludos, así como Demas. Bien, muy bien. ¿Quién era Lucas? Lucas, como dijimos, era un cristiano de segunda o tercera generación, no era un testigo ocular, pero había sido muy, digamos, minucioso en su investigación, había hecho bien la tarea y tenía información precisa, muy precisa. Uno de los datos que se cree que Lucas tuvo mucha intervención de María. Hay algo que se mira especialmente en el Evangelio de Lucas, es la manera en la cual Lucas se refiere a María y a las mujeres. Esto nos hace ver de que en su investigación es muy probable, sin violentar o sin hacer ninguna especulación, digamos, extrema, es muy probable que Lucas haya pues hablado bastante tiempo con María. Por eso es que las referencias a María son extensas y son profundas a la vez. Sin lugar a duda, era un temeroso de Dios, un gentil que creía en el Dios único de Israel. Lucas era un gentil que creía en el Dios único de Israel. Como dijimos, colaboró con Pablo en su misión de acoger a los gentiles y especialmente en el libro de Hechos trata de calmar justamente esas aprensiones de las autoridades romanas contra el cristianismo a través de explicar con un lenguaje muy alto, con un lenguaje muy, digamos, un buen griego, explicar que los cristianos no son una amenaza. Obviamente no son una amenaza en el contexto de que son terroristas o son violentos o lo que fuera, ¿no? Eso la amenaza en el ámbito espiritual y eso los romanos lo entendían, pero justamente es notable que el Evangelio de Lucas habla acerca de la forma en la cual el cristiano debe atender a las autoridades o entenderse con las autoridades, y trata de hacer atractiva la fe cristiana para los gentiles de cierto nivel cultural. Todo esto está dentro de la trama del Evangelio de Lucas. También muestra a los judíos que la iglesia es la heredera de las promesas de Israel, y esto es muy significativo dentro de la comprensión de los primeros cristianos. Justamente si pensamos que Lucas era un viajero, el lugar exacto en el que compuso su evangelio no es tan relevante. Lo cierto es que lo importante es que Lucas fue quien escribió el Evangelio de Lucas. Hay un documento del siglo II donde es un prólogo de una declaración contra una herejía, y dice justamente que esta se llama el prólogo antimarcionita, y que dice que Lucas compuso el Evangelio en las regiones en torno al sur de Grecia. Esto es un dato solamente documental para nuestra información. Así que en el año 80-90 después de Cristo es catalogado este Evangelio. Los énfasis de Lucas son énfasis muy significativos. Compartir con los pobres es lo significativo. Justamente el cristiano está llamado a tener esa actitud generosa en todos sus aspectos, a tener una compasión muy amplia, muy profunda, una compasión que nace del profundo amor que Dios ha tenido en nuestra vida,
Y fíjense que esto está descrito en varios textos, especialmente en aquel que habla acerca de aquel doctor de la ley que se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le preguntó, ¿cómo está escrito? ¿Qué lees en ella? Y él respondió, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí vemos la historia del buen samaritano. ¿Bien? Muy bien. Vemos que encontramos en Lucas a un Dios compasivo, y todos estos elementos son muy significativos para poder entender la persona de nuestro Dios, la persona de Jesús. Lo significativo en el Evangelio de Lucas, o lo que me gustaría que podamos prestar mucha atención, está en el capítulo 10, en el verso 25. Y es ahí donde vemos justamente la historia del buen samaritano. Es un texto, es una parábola que, digamos, va sintetizando la imagen justamente de Lucas sobre la obra de Jesús. Y fíjense que comienza con la historia de un maestro de la ley, un gramateus, una persona conocedora de la Torá, del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco, y dice justamente en el verso 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y le dice, bueno, Jesús no le da una respuesta, como decíamos anteriormente, no le da una respuesta, sino que le dice, bueno, ¿y cómo lees tú? Entonces, la respuesta que le da este gramateus, esta persona, este maestro de la ley, intérprete de la ley, le dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y es ahí donde este intérprete de la ley lo confronta a Jesús, donde le hace la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Si ustedes se van al final del texto, Jesús le plantea: ¿quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo? Hablando de el relato que Jesús le plantea, un relato que no precisamente tiene que ser real, pero cumple la función de una enseñanza que tiene el énfasis de enfatizar lo trascendente que Jesús quiere enseñarle. Y el punto está enmarcado en el hecho de que para este intérprete de la ley quería saber quién era su prójimo, y Jesús luego le plantea la perspectiva, le cambia la pregunta diciéndole: ¿quién es el prójimo de aquel que había sido herido? La historia ustedes la saben. La historia es un hombre que va bajando desde Jerusalén a Jericó y allí se encuentra con ladrones. La historia era muy comprensiva en ese entorno, ya que desde tanto de Jericó subir a Jerusalén o para bajar era una cueva de ladrones, tanto más en cualquier momento, máxime que había muchos peregrinos que llevaban sus ovejas, sus pertenencias, bienes también, para el templo a Jerusalén, y ahí se prestaba para los grandes robos, los atracos y la muerte. Entonces la historia no era ajena a la realidad de todos los días. El punto está en que, o mejor dicho, el tema está en quiénes fueron los que pasaron por al lado de aquel que había sido golpeado. Y pasó un religioso, pasó un sacerdote. Técnicamente el sacerdote, si iba a la función sacerdotal, no podía contaminarse con una persona que estaba herida a punto de morir. O sea que dentro de las formas religiosas era comprensible que un sacerdote no tocara a esta persona semimuerta. El pasar el levita, obviamente que es el cantor o los cantantes, que cumplen la función, ellos podrían haberlo ayudado, pero Jesús quiere mostrar de que los religiosos no pasaron a encontrarse con Jesús. Con aquel que había sido pues golpeado por los ladrones. El punto está, o el tema está, en que quien fue a ayudarlo fue un samaritano.
yo les comentaba hace semanas pasadas que he buscado en Google la palabra samaritano, y actualmente la palabra samaritano es una palabra que es muy referida o referente a grupos de caridad, a hospitales, Hospital del Buen Samaritano, y todo ese contexto que es parte justamente de lo que hoy actualmente se habla acerca de lo que es un samaritano, pero no en el contexto de Jesús. En el contexto de Jesús era como poner ahora, dijimos, esto ya lo dijimos, poner hospital el terrorista, ¿no? Es algo que es inadmisible en la actualidad. Bueno, pensar un samaritano era pensar en el enemigo, y de esa manera es como Jesús plantea esta situación. Es el enemigo quien tuvo fue movido a misericordia, y fue aquel quien se acercó a aquel moribundo, y no solo esto, sino que luego lo llevó a un mesón y pagó por él. Y lo interesante es que si este samaritano no pagaba lo que había consumido, pues hasta podía quedar esclavo. O sea que no era cualquier cosa, no era que quedaba debiendo, no, la deuda en ese momento era algo muy importante, muy serio. Y todo esto Jesús lo va colocando en la trama para llevarlo a este intérprete de la ley y mostrarle justamente quién es aquella persona que fue movida a misericordia. Jesús termina esta historia diciendo: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y obviamente a este intérprete de la ley no le quedó menos que entender claramente lo que Jesús estaba diciendo. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Refiriéndonos, o digamos pasando la barrera superficial de un cristiano y llevándolo al ámbito de poder conciliar, reconciliarse, perdonar, y de esta forma caminar o encaminar a aquellos primeros cristianos, como encaminarnos a nosotros a una revelación mucho más profunda de lo que la palabra de Dios nos va diciendo. El Evangelio de Lucas cumple la función de ser el ámbito formativo para aquellos quienes avanzan un paso más en el proceso de conocimiento dentro del contexto de los primeros cristianos, y obviamente también dentro del contexto, dentro de nuestro contexto, para poder ir creciendo tanto en la vida de Jesús, digamos la biografía de Jesús, lo que Jesús hizo y lo que significa, como la vida y la misión de la iglesia, y hablando justamente de los primeros cristianos como testimonio para nuestras vidas. Lo que debiera quedar muy claro en esta clase es la manera en la cual los primeros cristianos eran formados. El Evangelio de Lucas era extremadamente significativo, y el proceso de madurez estaba encaminado justamente a trascender la barrera de la superficialidad a través de parábolas, a través de la experiencia de los primeros cristianos, a través de las experiencias misioneras del apóstol Pablo, a través justamente de quitar ese egocentrismo, esa arrogancia propio del yo y de nuestra naturaleza caída, y de esa forma notar también en el Evangelio de Lucas, mejor dicho, en la segunda parte del Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos, cómo el apóstol Pablo se jactaba no tanto en sus logros, sino en aquellos momentos de dificultad y de pérdida, como su credencial de verdadero siervo del Señor. Y de esta manera podemos nosotros entender claramente por dónde va encaminada el proceso de formación de cada uno de los primeros cristianos en el contexto justamente del libro de los Hechos. Esta clase lo que quiere llegar a concluir dentro de la espiritualidad y la actualidad es que pueda ser relevante el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. De esta forma vamos entendiendo claramente esto, y vamos a seguir avanzando en la clase que viene, en la última parte del libro de Sproul, en lo que refiere a escatología. La tarea de esta materia, esta clase, mejor dicho, es encontrar las 8 parábolas que están descritas en el libro de Lucas. Obviamente les voy a decir dónde están los versículos y cada una de ellas.
poder hacer un pequeño resumen de cada parábola y una pequeña enseñanza de cada parábola. Y obviamente al final de todo esto, poder determinar o poder decir qué parábola pudiese ser más significativa para usted. Las parábolas están, en primera instancia, la primera está en Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37. La segunda está en Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. La tercera está en Lucas capítulo 15, del versículo 1 al 32. La segunda está en Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. La siguiente está en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. La próxima está en Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 8. La siguiente está en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, y la última está en Lucas capítulo 19, versículo 11 al 27. Un resumen de cada una de ellas y su explicación breve.